Bienvenidos a una nueva historia en nuestro canal de audiolibros. Hoy les traemos una obra del gran escritor ruso León Tolstói, Después del baile, un relato que explora los contrastes de la moralidad, el deseo y la aristocracia. En este cuento, Tolstói nos presenta un escenario en el que las pasiones y los valores se cruzan, dando lugar a una reflexión sobre las decisiones que tomamos en la vida. Acompáñennos a lo largo de estos 12 capítulos, donde iremos descubriendo juntos las complejidades de los personajes y las lecciones que este cuento nos ofrece. Comencemos este fascinante viaje. Capítulo 1. El baile comienza. La escena se abre en una elegante fiesta en una mansión de la alta sociedad. El salón está iluminado con candelabros brillantes que reflejan su luz sobre las paredes adornadas con tapices y cuadros. Los invitados, vestidos con trajes de gala, conversan animadamente mientras la música suena suavemente de fondo. La atmósfera es festiva, pero impregnada de una cierta rigidez, como si cada movimiento estuviera marcado por las estrictas normas del protocolo social. En medio de todo esto, se encuentra Iván Ivanovich, un joven militar, de apariencia modesta, pero con una personalidad que refleja una seriedad innata. Aunque no pertenece al círculo de la aristocracia, se encuentra en la fiesta gracias a su trabajo, lo que le da una cierta sensación de desajuste. Observa todo a su alrededor con una mezcla de fascinación y desconcierto, sabiendo que no es de su mundo, pero aún así, intrigado por la belleza del lugar y las personas que lo habitan. De repente, el sonido de un violín y el acompañamiento de otros instrumentos invaden el aire. Los bailarines se alinean, preparados para una nueva danza. Iván, al igual que otros invitados, no puede evitar dejarse cautivar por la elegancia de los movimientos y las parejas que se deslizan a través de la pista. Sin embargo, él no se siente completamente parte de ese mundo. Se queda observando a los demás, consciente de su lugar, pero incapaz de apartar la vista. Es entonces cuando su mirada se cruza con la de una joven. Masha. Ella es la imagen de la gracia, una figura que resalta entre la multitud, no solo por su belleza, sino por la luminosidad de su expresión, que refleja alegría y simpatía. Su risa se mezcla con la música, y el brillo en sus ojos ilumina el salón de baile. A medida que Iván la observa, su corazón late más rápido, y por un momento, todo lo que lo rodea parece desvanecerse. El bullicio, las conversaciones, el murmullo de los asistentes, todo queda en segundo plano ante la presencia de esa joven. Masha, a pesar de la multitud, parece notarlo. Se acerca a él con una sonrisa franca y cálida, como si la diferencia entre sus mundos sociales no fuera nada más que un detalle sin importancia. Iván, avergonzado y algo torpe, se incorpora rápidamente, buscando encontrar las palabras adecuadas. En su mente, todo se agita, pero no puede evitar sentirse atraído por ella, por su naturalidad y su belleza. ¿Bailamos?, pregunta Masha, con una suavidad que derrite cualquier intento de resistencia en Iván. Aunque él no es un experto en el baile, lo único que puede hacer es asentir, tomándola de la mano mientras la guía hacia la pista. Mientras danzan, Iván se siente desconectado de su cuerpo, como si estuviera flotando. Masha, por su parte, se mueve con gracia y confianza, completamente inmersa en el ritmo de la música. Iván sigue el compás de la danza, pero su mente sigue atrapada en su presencia. Cada giro y cada paso parece más significativo de lo que es. Es como si el tiempo se hubiera detenido, y el baile se convirtiera en una expresión de lo que podría ser una conexión más profunda entre ellos. Al final del baile, mientras la música se desvanece, Iván la mira a los ojos, sintiendo que algo ha cambiado en él. Ya no se siente como un espectador, sino como alguien que acaba de cruzar el umbral hacia un mundo nuevo, un mundo lleno de posibilidades que no comprende completamente, pero que desea explorar. Capítulo 2. La atracción crece. Después de la danza, Iván Ivanovich y Masha se separan entre la multitud del salón, pero algo ha cambiado. La presencia de la joven ha dejado una huella en el alma de Iván, una sensación de inquietud que no puede disipar. Aunque los demás continúan bailando y conversando como si nada importante estuviera sucediendo, él siente que el tiempo ha tomado otro ritmo, que su vida ha dado un giro sutil, casi imperceptible, pero irremediable. Iván se aleja unos pasos, buscando una mesa en la que pueda descansar y recomponer sus pensamientos. La música sigue sonando, pero para él ya no tiene la misma importancia. Su mente está ocupada en la imagen de Masha, en la calidez de su sonrisa, en la manera en que se movía al ritmo de la danza. ¿Quién era ella realmente? Una joven que pertenecía a ese mundo tan diferente al suyo,
un mundo de elegancia, riqueza y poder. Y sin embargo, parecía no percatarse de la distancia que lo separaba. Su trato con él había sido directo, sin esa superioridad tácita que a menudo los ricos y poderosos proyectan sobre quienes consideran inferiores. En cuanto a Masha, ella también se siente alterada por el encuentro con Iván. Aunque su vida ha estado rodeada de gente de alta sociedad, algo en Iván le resulta genuino y atractivo. Su rostro refleja una tranquilidad, una honestidad que le resultan raras en los círculos en los que normalmente se mueve. Es consciente de la diferencia de clases que existe entre ellos, pero en ese momento no le importa. Lo que la atrae es la sencillez y la pureza de Iván, algo que no ha visto en los otros hombres con los que suele socializar. Tras un rato de distanciamiento, Iván observa a Masha desde lejos. La joven está rodeada de otros hombres, quienes parecen cortejarla de manera obvia y desmedida. Masha, sin embargo, no parece interesada en ninguno de ellos. Ella conversa con gracia, pero hay algo en su mirada que denota que su mente no está completamente en esa conversación. Iván nota que, de vez en cuando, sus ojos se cruzan nuevamente con los suyos, y en esos instantes, él siente un estremecimiento, como si ella lo viera de una manera especial. Decide acercarse nuevamente, impulsado por una fuerza que no puede controlar. No sabe si será bien recibido, ni qué esperar de ese momento, pero hay algo dentro de él que lo obliga a dar el paso. Al llegar cerca de ella, la mira con algo de timidez, pero ella lo recibe con la misma sonrisa cálida que le dio al principio. La juventud de Masha se siente refrescante, un contraste con la rigidez del entorno que los rodea. ¿Te gustaría salir a tomar aire fresco?, le pregunta Iván, su voz un poco titubeante, pero cargada de una sinceridad que no puede ocultar. Masha lo observa por un momento, como si estuviera evaluando la propuesta, y finalmente asiente con una pequeña sonrisa. Ambos se dirigen hacia la terraza de la mansión, lejos del bullicio del baile. Allí, la noche está tranquila, y el aire fresco de la primavera parece calmar los nervios de Iván. Masha se apoya en la barandilla y mira al horizonte, disfrutando de la calma que proporciona estar fuera del alcance de la sociedad. Es curioso, ¿verdad?, dice Masha de repente. El mundo dentro de esa casa, con toda su pompa y sofisticación, parece tan distante de la realidad. Pero aquí, fuera de todo eso, todo parece más sencillo, más cercano. Iván, al escucharla, siente que algo en ella resuena profundamente dentro de él. Sabe que, aunque ella proviene de ese mundo aparentemente lejano, también está buscando algo más allá de lo superficial, algo genuino y humano. Lo es, responde Iván, mientras da un paso más cerca de ella. A veces creo que la vida en el mundo de los ricos es como una obra de teatro. Todos juegan papeles, pero nadie sabe realmente quién es. Masha lo mira, sorprendida por la profundidad de sus palabras. Es una observación interesante, dice, pensativa. Tal vez tienes razón, aunque no lo había pensado de esa manera. El silencio se apodera de ambos mientras observan el cielo estrellado. Es un momento íntimo, marcado por la conexión que se ha formado entre ellos. Iván, aunque aún confundido por lo que está experimentando, sabe que este encuentro ha cambiado algo dentro de él. La atracción hacia Masha se ha intensificado, pero también lo hace la sensación de que algo más podría surgir entre ellos, algo que no puede comprender completamente. Capítulo 3. La conversación y la incertidumbre. La suave brisa de la noche se mezcla con el murmullo lejano de la música que aún llega desde el interior de la mansión. En la terraza, Iván y Masha permanecen en silencio, disfrutando del momento, pero ambos saben que algo más está ocurriendo en sus corazones. Iván, sintiendo una mezcla de timidez y emoción, se pregunta qué está haciendo allí, a solas con ella, fuera del bullicio del baile, donde lo más natural hubiera sido continuar con las formalidades y los gestos vacíos propios de su entorno. Masha, por su parte, parece estar buscando algo en sus palabras, algo que no se encuentra en los hombres de su mundo. Hay algo en Iván que la hace sentir más conectada con la realidad, más auténtica, algo que no tiene que ver con las apariencias o las convenciones sociales que rigen sus relaciones cotidianas. A medida que los minutos pasan, la conversación fluye lentamente, pero con una sinceridad que no había experimentado antes. ¿Por qué decidiste unirte a este baile?, Masha pregunta, mientras sigue mirando al horizonte. No pareces el tipo de hombre que disfruta de estas reuniones elegantes. Iván se ríe suavemente, un poco avergonzado, y le responde con franqueza,
no soy un amante de los grandes eventos ni de los lujos. La verdad es que vine porque mi madre me insistió. Ella quiere que me relacione con más personas, que aprenda a moverme en este tipo de ambientes. Pero, para ser honesto, no me siento cómodo aquí. Masa lo mira, con los ojos entrecerrados, como si estuviera evaluando sus palabras. Eso es curioso, dice finalmente. La mayoría de los hombres en mi círculo harían cualquier cosa por estar aquí. Pero tú pareces distinto. No es algo que se vea mucho entre los hombres de nuestra clase. Iván se encoge de hombros, ligeramente incómodo por la observación, pero al mismo tiempo, se siente aliviado por poder hablar con alguien que no lo juzga por su franqueza. A veces pienso que en esta vida, nos hacen creer que debemos seguir un camino determinado, que debemos ser algo que no somos. Pero, ¿y si no queremos eso? ¿Qué pasa con lo que realmente somos? Masa lo observa fijamente, y por un momento, parece contemplar la profundidad de sus palabras. Es una pregunta complicada, responde finalmente. Todos estamos buscando algo, aunque muchos no lo saben. Yo también lo busco, en cierto modo. La conversación se detiene por un momento mientras ambos se sumergen en sus propios pensamientos. La diferencia de clases sociales sigue estando presente entre ellos, aunque de una manera silenciosa, casi invisible en ese instante. Masa viene de una familia de aristócratas, su vida está marcada por los cánones de la alta sociedad, mientras que Iván proviene de una familia menos favorecida, con una educación más modesta y una visión más realista de la vida. Lo que me sorprende es que, a pesar de nuestras diferencias, pareciera que entiendes más sobre el mundo de lo que la mayoría de la gente cree, dice Masa, rompiendo el silencio. Pareces ver lo que muchos intentan ocultar. Iván sonríe, pero su mirada se vuelve más seria. Tal vez es porque no tengo nada que perder. La gente como yo no tiene la presión de mantener una imagen, de cumplir con las expectativas de los demás. Y, aunque a veces eso puede ser difícil, también tiene sus ventajas. Masa lo mira con una mezcla de admiración y curiosidad. Es cierto. La vida de los privilegiados puede parecer perfecta desde fuera, pero está llena de trampas invisibles. A veces desearía poder escapar de todas las convenciones, de las expectativas que me imponen. Pero es complicado. Iván asiente, comprendiendo las palabras de Masa, pero también sintiendo la distancia que aún los separa. La atracción que siente por ella crece con cada palabra, pero también la incertidumbre de que su relación no puede ir más allá de un simple encuentro. El peso de las diferencias sociales pesa en su mente, aunque él no lo quiere admitir del todo. Ambos permanecen en silencio unos instantes, mirándose, mientras el aire fresco sigue envolviéndolos. Aunque no lo digan en voz alta, ambos saben que algo ha cambiado. La conexión entre ellos es real, algo más allá de una simple atracción superficial. Pero también saben que, en algún momento, deberán enfrentarse a la realidad, el baile, los protocolos sociales y las expectativas que les imponen. Por ahora, todo eso parece distante y lejano. Gracias por esta conversación, dice Masa con una sonrisa tímida. Me has hecho ver las cosas desde otra perspectiva. Iván se siente más relajado, aliviado incluso. Gracias a ti. Fue agradable. No suelo hablar así con mucha gente. Masa le devuelve la sonrisa, pero en sus ojos hay algo más, un destello de complicidad, de algo que va más allá de las palabras. Pero, al mismo tiempo, hay una sombra de duda. ¿Qué les deparará el futuro? La noche continúa, pero la conexión entre ellos ha dejado una marca, algo que ninguno de los dos podrá olvidar fácilmente. Capítulo 4. La presión social y el despertar del deseo. El baile continuaba su curso dentro de la mansión, la música seguía envolviendo a los presentes, mientras las luces brillaban con un resplandor suave, creando una atmósfera casi mágica. Iván y Masa, aunque aún fuera del alcance de los demás, sabían que su conversación había marcado un antes y un después en sus pensamientos. Algo había cambiado entre ellos, pero lo que parecía una conexión genuina pronto se enfrentaría a la severa realidad de las convenciones sociales. Iván, quien aún luchaba por encontrar su lugar en aquel ambiente sofisticado, empezó a notar cómo el mundo a su alrededor parecía seguir un ritmo completamente distinto. Los hombres bien vestidos, las mujeres adornadas con joyas y vestidos elegantes, se movían con una gracia natural en la pista de baile, mientras él permanecía al margen, sintiendo que, a pesar de su cercanía a Masa, seguía siendo un extraño en este entorno.
Masa, por su parte, había experimentado una mezcla de emociones que no lograba comprender del todo. La sinceridad de Iván la había tocado profundamente, pero la realidad de su posición social no la dejaba en paz. A medida que pasaban los minutos, Masa comenzó a percibir la mirada de los demás sobre ellos. El hecho de estar tan cerca de Iván, un hombre cuya familia no era parte de la alta sociedad, empezaba a incomodarla, aunque no lo admitiera ni siquiera ante sí misma. Las diferencias de clase, esas barreras invisibles pero omnipresentes, eran ahora más claras que nunca. Iván observó cómo Masa cambiaba de actitud. Su postura, que antes había sido relajada, ahora se volvía rígida. Sus palabras, antes tan sinceras, comenzaban a ser medidas, como si pensara en cada una antes de hablarla. Iván sentía la presión de lo que estaba sucediendo, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentirse atraído por ella. Era como si todo lo que había experimentado hasta ese momento en su vida no tuviera sentido sin la presencia de Masa a su lado. ¿Te gustaría bailar?, le preguntó Iván, aunque su voz denotaba una tímida inseguridad. Masa lo miró, sorprendida por la pregunta. No era algo que ella hubiera anticipado, ni mucho menos algo que se esperara de un hombre de su clase. Pero había algo en los ojos de Iván, algo genuino, que la hizo considerar la idea. Sin embargo, la presión de las miradas de los demás y la expectativa social le hicieron vacilar. Lo siento, Iván, pero creo que no es el momento adecuado, respondió Masa, con una sonrisa forzada. No es que no quiera, pero ya sabes, las convenciones. La gente está observando. Iván, aunque herido por la respuesta, intentó mantener la compostura. No le gustaba ser consciente de esas barreras sociales, pero era inevitable. El mundo en el que se encontraba Masa era uno de reglas no dichas, de expectativas que no podía ni debía ignorar. Entiendo, dijo Iván, mientras daba un paso atrás. Aunque no lo expresaba abiertamente, su corazón latía con más fuerza de lo que le hubiera gustado. No entendía cómo, en cuestión de minutos, todo lo que había parecido tan natural y sincero entre ellos había sido reemplazado por una tensión palpable. Es solo que, no me siento cómodo aquí, en medio de todo esto. Masa lo miró de nuevo, esta vez con un atisbo de arrepentimiento en sus ojos. Lo sé. Yo tampoco me siento completamente a gusto. Pero hay cosas que no podemos cambiar. Y eso es lo que me atormenta, dijo Iván con una sinceridad que no pudo reprimir. No puedo dejar de pensar que este tipo de vida, este baile, todo esto, es una farsa. Y yo no quiero formar parte de esa farsa. Las palabras de Iván resonaron en el aire, como una verdad incómoda, y Masa no supo qué responder. Sabía que él tenía razón en muchos aspectos, pero también sabía que su vida estaba irremediablemente ligada a esa farsa. Era parte de su mundo, de su educación, y no podía escapar de él, por mucho que deseara algo distinto. En un momento de silencio, los dos se miraron a los ojos, sabiendo que algo había cambiado entre ellos, pero también conscientes de que las sombras de sus diferencias sociales seguirían acechándolos. Aunque había una atracción palpable, un deseo compartido, las complicaciones que enfrentaban no podían ser ignoradas. Masa sabía que, aunque sentía una conexión con Iván, el peso de las expectativas sociales era más fuerte que su deseo. Creo que es mejor que volvamos adentro, dijo Masa, rompiendo finalmente el silencio. La gente comenzará a preguntarse por qué estamos aquí, solos. Iván asintió sin decir nada, aunque en su interior sentía un fuerte deseo de rebelarse contra esa necesidad de encajar en un mundo que no era el suyo. Mientras caminaban de regreso hacia la sala, una sensación de pérdida lo invadió. Sabía que algo importante había sucedido esa noche, pero también sabía que la realidad de la vida de Masa era demasiado compleja para que pudiera tener un lugar en ella. La música que emanaba del interior de la mansión se volvió más fuerte a medida que se acercaban, un recordatorio de que, aunque ellos deseaban algo más, estaban atrapados en un mundo que no podían cambiar. La noche seguía, pero algo en el aire había cambiado para siempre. Capítulo 5. El despertar de la conciencia y las tensiones sociales. El día siguiente al baile, Iván se despertó con un extraño nudo en el estómago. La noche anterior había sido una mezcla de emociones contradictorias, y aunque aún sentía la huella de la conversación con Masa, no podía deshacerse de la sensación de vacío que lo invadía. Todo parecía tan claro y sencillo mientras estaban juntos en el jardín, rodeados de música y risas. Pero ahora, en la fría luz del día,
la realidad de sus diferencias sociales le golpeaba con fuerza. Masha, por su parte, aún se encontraba atrapada en la misma red de incertidumbres. La sonrisa de Iván seguía dándole vueltas en la cabeza, y aunque su corazón se inclinaba hacia él, sabía que su vida, sus responsabilidades y su futuro no pertenecían a ese mundo de espontaneidad y pasión en el que él parecía haberse sumido tan fácilmente. Masha había crecido en un ambiente que la había moldeado para ser alguien diferente. Las expectativas familiares, la posición social, el papel que debía desempeñar como hija de una familia respetable, todo eso pesaba sobre sus hombros, y no podía simplemente ignorarlo. El encuentro con Iván, aunque breve, había puesto en evidencia sus propios dilemas internos. ¿Cómo podía ser ella misma, sin dejar de cumplir con los roles que se esperaban de ella? La presión era insoportable, pero también era algo de lo que no podía escapar. A lo largo de los días siguientes, Masha evitó las situaciones en las que podría cruzarse nuevamente con Iván. Los bailes y reuniones a los que asistía se llenaban de conversaciones superficiales, de miradas fugaces, de halagos vacíos, y cada vez que veía a Iván desde lejos, algo dentro de ella se retorcía. Quería acercarse, quería ser sincera con él, pero no podía dejar de pensar en lo que eso significaría para su futuro, en cómo sería juzgada por los demás. Mientras tanto, Iván no podía dejar de pensar en Masha. La había visto en varias ocasiones durante los días siguientes, pero siempre se encontraba rodeada de su círculo social, y él, un hombre común, no se atrevía a acercarse. Se preguntaba si realmente había algún lugar para él en su vida. Su corazón, sin embargo, lo instaba a actuar, a no dejar que el miedo o las convenciones sociales lo detuvieran. Pero al mismo tiempo, la razón lo mantenía anclado a la realidad de su situación. Masha pertenecía a un mundo al que él nunca podría acceder. Era una mujer de sociedad, un ser inalcanzable. Los pensamientos de Iván eran un torbellino, pero lo que más le dolía era la idea de que, aunque las palabras de Masha lo habían tocado profundamente, él nunca podría ofrecerle nada que estuviera a la altura de lo que ella necesitaba. ¿Cómo podía, un hombre sin riquezas ni títulos, pretender estar a su nivel? Un día, mientras caminaba por la calle, se encontró con un amigo de la infancia, un antiguo compañero de la escuela. Este hombre, aunque cordial, representaba todo lo que Iván había aprendido a despreciar en su vida. Era un hombre superficial, preocupado solo por las apariencias y el estatus social, que había logrado ascender dentro de la sociedad gracias a sus contactos y a su fortuna. ¿Te has enterado de lo que está pasando con Masha?, le preguntó el amigo con una sonrisa condescendiente. Los rumores dicen que está cortejando a un joven muy bien situado en la sociedad. Es un matrimonio que le convendría, y eso es lo que importa. Iván sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. No era un hombre dado a los celos, pero la idea de que Masha podría estar comprometida con alguien más, alguien de su misma clase, lo llenó de una amarga resignación. ¿Por qué se había hecho ilusiones? ¿Por qué había pensado que algo podría haber entre ellos? La conversación con su amigo dejó una marca en Iván. Aunque sus palabras no lo sorprendieron, el escuchar esa visión tan fría y calculadora de las relaciones le hizo comprender aún más lo distante que estaba de la vida de Masha. Todo en su mundo era una transacción, un cálculo de intereses y conveniencias, mientras que en él aún latía una necesidad de algo genuino, algo real. Por la noche, Iván volvió a su modesta habitación, donde se sentó junto a la ventana y miró las estrellas. Pensaba en lo que Masha significaba para él, en lo que había compartido con ella en aquella noche tan especial. Pero al mismo tiempo, sabía que su amor por ella era una lucha perdida. Masha nunca podría ser suya, no por el simple hecho de que él no era digno de ella, sino porque las normas sociales, esas que ambos habían aprendido desde pequeños, no lo permitían. A pesar de todo, algo dentro de él le decía que debía seguir adelante, que debía luchar por lo que sentía, aunque fuera en silencio. Sabía que la vida estaba llena de momentos fugaces, y ese encuentro con Masha, aunque breve, había sido uno de esos momentos que marcarían su vida para siempre. Capítulo 6. La encrucijada de los sentimientos. Pasaron varias semanas desde el baile, y tanto Iván como Masha intentaron adaptarse a la rutina de sus vidas, intentando borrar el recuerdo de esa noche llena de emociones contradictorias. Pero la memoria de lo sucedido seguía persiguiéndolos como una sombra. Masha, a pesar de sus esfuerzos por evitarlo, sentía una profunda tristeza al recordar la suavidad de la voz de Iván y la sinceridad en sus ojos. Cada vez que se encontraba en alguna de las reuniones sociales, su mente se escapaba hacia ese instante en el que él le había hablado,
como si el mundo alrededor desapareciera. Masa comenzó a asistir con más frecuencia a eventos donde esperaba encontrar una distracción, rodeada de amigos y conocidos de su círculo. A pesar de los halagos que recibía y la atención de jóvenes bien posicionados, ninguno de ellos lograba evocar la emoción que había experimentado aquella noche junto a Iván. La máscara de alegría que mostraba ante los demás, más por obligación que por verdadero deseo, ocultaba la vacilación interna que no podía ignorar. Sus padres, especialmente su madre, insistían en que debían concretar un matrimonio adecuado para ella. No solo porque fuera un buen partido, sino porque una unión con alguien de su nivel social representaría estabilidad y respeto dentro de la alta sociedad. Una tarde, durante una recepción en casa de unos parientes cercanos, Masa vio, por casualidad, a Iván a lo lejos. Él estaba de pie, conversando con un amigo, mientras su mirada se perdía en la multitud, aparentemente ajeno a su entorno. Cuando sus ojos se cruzaron, ambos sintieron ese golpe eléctrico, esa conexión inmediata que se había encendido en la noche del baile. Iván sonrió brevemente, como un gesto involuntario, y Masa, al percatarse de ello, sintió que su corazón latía con más fuerza. Pero antes de que pudiera reaccionar, su madre la llamó y la arrastró a una conversación con una pareja de jóvenes pretendientes. Mientras los escuchaba hablar, Masa sentía su mente en otro lugar, completamente absorbida por los recuerdos de Iván. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué seguía pensando en él si su vida debía estar encaminada por otros senderos? En el lado opuesto, Iván no podía evitar la constante angustia de su situación. Sabía que los sentimientos que había desarrollado por Masa eran puros, pero también entendía las barreras que existían entre ellos. El mundo de Masa era un mundo de normas estrictas y relaciones predeterminadas, un espacio del cual él era completamente ajeno. Sin embargo, no podía dejar de sentirse atraído por su sinceridad, su calidez y su belleza. Iván se encontraba, por primera vez en mucho tiempo, dividido entre la razón y el deseo. Quería acercarse a ella, hablarle, compartir su mundo con ella, pero sabía que todo eso sería en vano. El miedo al rechazo y la presión social lo mantenían a distancia, como si un invisible muro se erguiera entre los dos. El tiempo transcurría, y el dolor de la separación se hacía más intenso. Iván pasaba las noches pensando en Masa, soñando con el futuro que podrían haber tenido, mientras la realidad le demostraba cuán imposible era ese futuro. Masa, por su parte, luchaba con sus propios demonios, tratando de comprender si realmente sus sentimientos hacia Iván eran genuinos o si solo eran producto de un capricho de juventud. Una noche, después de una de esas reuniones sociales, Masa se encontraba sola en su habitación, mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. Las estrellas brillaban con fuerza, pero no lograban despejar la oscuridad en su interior. ¿Qué debía hacer? ¿Seguir el camino marcado por su familia, o arriesgarse a vivir un amor que, aunque sincero, estaba destinado a no prosperar? De repente, el sonido del timbre de la puerta la hizo sobresaltarse. Un sirviente entró con una carta en la mano, que entregó a Masa sin decir una palabra. La joven rompió el sello con una mezcla de curiosidad y temor. La carta era de Iván. Con las manos temblorosas, comenzó a leerla. Querida Masha. No sé si alguna vez recibirás esta carta, ni si mis palabras tendrán algún impacto en ti. Simplemente, siento que debo expresarte lo que llevo en el corazón. La noche del baile fue, sin duda, una de las más hermosas de mi vida. Pero al mismo tiempo, fue el inicio de una tormenta que no puedo controlar. Sé que no somos iguales, que nuestras vidas siguen caminos diferentes, pero la verdad es que no puedo dejar de pensar en ti. No espero respuesta, ni busco cambiar tu vida. Solo quería que supieras que mi corazón está contigo, que, aunque el mundo no nos permita estar juntos, seguiré amándote en silencio, sin esperar nada a cambio. Iván Al terminar la carta, Masa dejó caer el papel sobre la mesa, sus ojos llenos de lágrimas que no sabía cómo contener. Sabía que no podía ignorar lo que Iván había escrito, pero al mismo tiempo, comprendía que su amor estaba marcado por la tragedia de las circunstancias. Capítulo 7. La reflexión de Masa. Masa había leído la carta de Iván una y otra vez. En su corazón, se mezclaban la dulzura de las palabras y la amarga realidad de su situación. La carta, que inicialmente había dejado caer sobre la mesa, ahora descansaba en sus manos, arrugada por el nerviosismo y el temblor de sus dedos.
La luz de la lámpara titilaba en la habitación mientras Masha se sumergía en sus pensamientos, tratando de encontrar una salida a la tormenta que se había desatado en su alma. En su mente, las palabras de Iván flotaban como una melodía que no podía dejar de escuchar. El joven había sido sincero, su amor había quedado expuesto con una franqueza que la había tocado profundamente. Masha no podía dejar de preguntarse qué hubiera sido de ella si el destino hubiera sido diferente. Si las reglas sociales no hubieran dictado sus pasos, si su vida hubiera seguido un curso más libre, ¿habría elegido a Iván? Las dudas la atormentaban, pues sabía que su amor por él no era pasajero. Sin embargo, la idea de desafiar las expectativas de su familia, la estabilidad que la rodeaba y el futuro que ya estaba predestinado para ella le resultaba aterradora. No solo su corazón se veía dividido entre el deseo de estar con Iván y su deber con la familia, sino que también temía lo que vendría después. Masha pensó en su madre, en las interminables conversaciones sobre los pretendientes adecuados, los matrimonios convenientes y el futuro que ella misma había diseñado para su hija. Su madre nunca le permitiría estar con alguien como Iván, un hombre que no encajaba en el círculo social al que ella pertenecía. ¿Cómo podría, entonces, arriesgarlo todo por un amor imposible? La idea le parecía absurda, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella la impulsaba a desearlo con más fuerza. Los días pasaron en una especie de letargo emocional, donde Masha se sentía atrapada entre dos mundos. En las reuniones y eventos sociales, su rostro mostraba la sonrisa cordial que todos esperaban de ella. Nadie podría imaginar la tormenta de emociones que se desataba dentro de su pecho. Masha respondía a los halagos con cortesía, participaba en las conversaciones con la gracia que la caracterizaba, pero su mente no podía dejar de pensar en Iván, en lo que pudo haber sido y lo que nunca sería. Una tarde, su madre la convocó a su habitación. Con una mirada seria y una leve sonrisa, la invitó a sentarse junto a ella. Masha, sintiendo la tensión en el aire, se acomodó en la silla, mientras su madre comenzaba a hablar, como si de un tema cotidiano se tratara. Masha, querida, creo que ha llegado el momento de que tomes una decisión. Los chicos con los que te he hablado últimamente son de buen carácter y buena familia. Ellos pueden ofrecerte un futuro estable, cómodo y respetable. No podemos seguir postergando más esta cuestión. Masha la miró, sin saber qué responder. En su interior, una parte de ella deseaba rebelarse, gritarle a su madre que había algo más importante que las expectativas sociales. Pero se contuvo. Sabía que, en el fondo, esa vida que su madre le ofrecía era la misma que ella había aceptado, sin cuestionarla, durante tanto tiempo. La idea de rechazarla parecía imposible. Si decidía seguir su corazón, si se arriesgaba a buscar lo que deseaba de verdad, todo lo que conocía podría derrumbarse. Al día siguiente, Masha se encontró nuevamente en un evento social. Sus ojos buscaban a Iván en la multitud, como si, de alguna forma, pudiera sentirlo cerca de ella. Pero no lo encontró. Tal vez era mejor así. Si su madre tenía razón, y si la vida debía seguir su curso, entonces era inútil aferrarse a un amor imposible. Quizás, en su interior, Masha ya sabía la respuesta, pero no quería aceptarla. Después de un rato, se retiró discretamente a una habitación tranquila. Allí, sentada junto a la ventana, Masha pensó nuevamente en la carta de Iván. Las palabras, dulces y tristes, seguían retumbando en su cabeza. Pero ¿qué podía hacer ella? El amor no siempre es suficiente para cambiar el curso de la vida. La realidad era dura, cruel, y Masha lo sabía. A veces, las emociones debían ser guardadas en lo más profundo del corazón, para que el mundo que conocemos siga intacto. Capítulo 8. La encrucijada del destino. Esa noche, tras la tensa confrontación con las expectativas familiares, Masha se retiró al jardín de la mansión. La luz tenue de la luna se filtraba entre los árboles, proyectando sombras danzantes sobre el césped. En ese rincón solitario, mientras el murmullo lejano de la fiesta se desvanecía, Masha se encontró en una encrucijada. Por un lado, su corazón latía con fuerza al recordar cada instante compartido con Iván, esa conexión sincera que había logrado romper la coraza de las apariencias. Por otro, la voz de su educación y las obligaciones impuestas por su familia la recordaban constantemente. Debía cumplir con el rol que se le había asignado, con el destino ya trazado por quienes la rodeaban. Con lágrimas silenciosas, Masha se sentó en un banco de piedra, dejando que la noche la envolviera en su manto.
Cada estrella parecía contar una historia de amores imposibles, de sueños sacrificados en nombre de la conveniencia. En ese silencio, su mente se llenó de preguntas. ¿Podría ella acaso arriesgar todo por un amor que, a pesar de ser real, se veía tan condenado por las reglas del mundo en que vivía? Mientras tanto, en otra parte de la mansión, Iván no podía quitarse de la mente el eco de la conversación en la terraza. Esa mezcla de anhelo y resignación lo impulsaba a buscarla en secreto. Decidió, al caer la noche, abandonar el bullicio de la fiesta y dirigirse hacia el jardín, con la esperanza de encontrar a Masha en algún rincón apartado. El destino quiso que sus caminos se cruzaran bajo la luz pálida de la luna. Iván la encontró sentada sola, con la mirada perdida en el firmamento. Sin mediar palabras al principio, se acercó lentamente, como si cada paso fuera una rebelión contra las normas que lo separaban. ¿Por qué lloras, Masha?, preguntó Iván con voz baja, llena de ternura y dolor. Ella alzó la vista, sorprendida de verlo allí, y entre sollozos, confesó: «Es que mi corazón lucha entre lo que deseo y lo que debo ser. Siento un amor inmenso por ti, pero cada pensamiento me recuerda que ese amor es imposible en este mundo». Iván tomó su mano con delicadeza, intentando transmitirle la fuerza de sus sentimientos. «Yo también te amo, Masha. Y aunque el camino que nos separa parece insalvable, no puedo renunciar a este amor. Tal vez, en medio de esta encrucijada, encontremos una forma de forjar nuestro propio destino, lejos de las convenciones que nos han marcado». Ambos se quedaron en silencio, dejando que el murmullo de la noche y el brillo de las estrellas crearan un refugio momentáneo para sus almas. Era como si, por unos instantes, pudieran imaginar un mundo en el que sus sentimientos no fueran una amenaza, sino la esencia misma de una nueva vida. Sin embargo, el peso de la realidad se cernía sobre ellos. Masha sabía que al amanecer, volvería a la vida que le era impuesta, y que sus palabras en ese instante de intimidad se disolverían en el aire, como la niebla matutina. Iván, por su parte, se daba cuenta de que amar a alguien como ella implicaba un riesgo, una lucha constante contra la corriente de la sociedad. La encrucijada del destino se alzaba ante ambos, con la incertidumbre de un futuro que se debatía entre la pasión y el deber. En esa noche mágica y dolorosa, Masha e Iván comprendieron que su amor, aunque verdadero y profundo, estaba marcado por la dualidad de sus mundos. La pregunta persistía: ¿podrían encontrar la manera de unir lo que parecía destinado a permanecer separado, o simplemente se verían obligados a sacrificar la esperanza de un amor genuino en aras de la seguridad social? Bajo el manto estrellado, se juraron en silencio seguir luchando, aunque solo fuera en sus corazones, contra un destino que parecía implacable. La noche los cobijaba, y aunque sabían que el amanecer traería la dura realidad, por aquel instante, se permitieron soñar con un futuro donde el amor pudiera ser libre. Capítulo 9. La decisión difícil. La mañana llegó con la misma indiferencia que había mostrado la noche anterior. Masha despertó en su habitación, rodeada por el eco de la fiesta que aún resonaba en su mente. La luz de la ventana entraba tímidamente, proyectando sombras largas sobre las paredes decoradas con motivos florales. El día parecía haber llegado demasiado rápido, como si el universo mismo tuviera prisa por continuar, ignorando los dilemas que sus protagonistas debían resolver. Masha se levantó lentamente de la cama, la pesadez de sus pensamientos aplastando su cuerpo. ¿Qué hacer con lo que había ocurrido en la noche? La confesión silenciosa de Iván, sus ojos llenos de un amor inquebrantable, su propia fragilidad ante la imposibilidad de esa relación. Todo se entrelazaba en su mente como una maraña de emociones contradictorias. Tras vestirse con desgano, salió al jardín. El sol ya se alzaba alto, pero la brisa fresca del amanecer le proporcionaba algo de consuelo. Masha caminaba por los senderos de la mansión, intentando ordenar sus pensamientos. Pero, aunque lo intentaba, no podía dejar de escuchar en su mente las palabras de Iván. Tal vez, en medio de esta encrucijada, encontremos una forma de forjar nuestro propio destino. El dolor de esas palabras la atormentaba. Sabía que esa propuesta era una fantasía, una idea bonita, pero impracticable. El amor de Iván era real, pero las barreras que lo separaban eran demasiado grandes. Las expectativas sociales, el deber hacia su familia, el futuro que su madre ya había trazado para ella, todo parecía oponerse a lo que su corazón le decía. Sin embargo, el amor que sentía por él no podía ser simplemente ignorado, como si no hubiera existido nunca. A medida que caminaba, sus pensamientos se desordenaban aún más. Llegó al borde del jardín,
donde se encontraba un pequeño banco bajo un roble. Masa se sentó allí, sumida en la quietud del paisaje, buscando respuestas en el suave movimiento de las hojas. El murmullo del viento parecía decirle algo que no podía captar del todo. Era como si la naturaleza misma la instara a tomar una decisión, aunque ninguna de las opciones que tenía ante sí le pareciera justa. En ese instante, apareció su madre, que había estado observando a su hija desde la ventana. «Masa, querida», dijo con voz suave, acercándose lentamente al banco. «Sé que no te sientes bien. Tal vez sea el momento de hablar. Ya hemos discutido este asunto antes, y creo que debes tomar una decisión. Los chicos que te he presentado son de buena familia. Ellos te ofrecerán seguridad, respeto y una vida cómoda». Masa levantó la vista y, por un momento, su madre pareció una extraña figura distante, una sombra de las expectativas que ella misma había aprendido a rechazar. «Madre», dijo, luchando por mantener la calma en su voz, «tú sabes que no es lo que quiero. Lo que me ofreces no llena el vacío que siento aquí», añadió, colocando su mano sobre su pecho. Su madre la miró, y por un momento, en sus ojos apareció una chispa de preocupación, como si por un segundo entendiera el dolor de su hija. «Lo que te ofrezco, hija mía, es lo mejor. El amor no es suficiente para vivir una vida plena. Las emociones, las pasiones, son volátiles. Lo que te ofrezco es estabilidad». No tomes decisions apresuradas. Masa sintió una presión creciente en su pecho. Cada palabra de su madre parecía hundirla más en la maraña de responsabilidades que la atenazaban. No podía decirle lo que realmente pensaba. No podía explicarle que su corazón le pedía algo más, algo que no se encontraba en las expectativas sociales. El amor que sentía por Iván no podía ser una fantasía, no podía ser una simple idea imposible de alcanzar. Y, sin embargo, lo que su madre decía tenía algo de razón. El amor de Iván, aunque real, era solo un fragmento de lo que Masa debía enfrentar. El destino de su familia, el futuro que le esperaba, las reglas de la sociedad. Todo eso pesaba más que un sentimiento tan efímero, aunque profundo. Al final, Masa no respondió. Se levantó del banco, caminó hacia su madre y, sin mirarla, dijo, «Voy a pensar en todo esto, madre. Necesito tiempo para decidir». Su madre, viendo la decisión de su hija, asintió con una ligera sonrisa, aunque había algo triste en sus ojos. «Tómate el tiempo que necesites, querida. Pero recuerda que el amor, por hermoso que sea, no siempre es suficiente». Masa caminó de vuelta hacia la casa, sumida en una profunda reflexión. Su corazón le decía una cosa, su mente le decía otra. Pero lo peor de todo era saber que, sin importar lo que decidiera, algo se perdería. Tal vez el amor con Iván, o tal vez su propia libertad. Capítulo 10. La última decisión. La casa estaba en silencio. Los ecos de la fiesta de la noche anterior se habían desvanecido, pero el peso de las palabras de su madre seguía colgando sobre Masa como una niebla espesa. Su mente no podía dejar de repasar cada momento, cada conversación, cada susurro en el jardín bajo la luna. ¿Qué había sido todo eso? ¿Un sueño fugaz, o la verdad oculta en lo más profundo de su ser? Durante todo el día, Masa había estado distraída, como si su cuerpo estuviera allí, pero su alma permaneciera atrapada en un lugar lejano. La sonrisa de Iván, la promesa tácita de un futuro juntos, la firmeza de su afecto. Todo parecía evaporarse al enfrentarse con las exigencias de su familia, con el camino seguro pero monótono que su madre deseaba para ella. Aquella tarde, Masa decidió salir a caminar. Las paredes de la mansión ya no parecían ofrecerle consuelo. Necesitaba encontrar algo de claridad, algo que la guiara, aunque fuera por un momento. Caminó por los mismos senderos del jardín donde, horas antes, había reflexionado sobre su vida. El viento acariciaba sus cabellos, y por un instante, se sintió más libre que nunca. El mundo parecía extenderse ante ella, lleno de posibilidades. Pero pronto, los pensamientos oscuros volvieron a invadirla. La visión de Iván apareció en su mente con la misma intensidad que la primera vez que lo vio, su rostro serio y sincero, su voz llena de promesas. Pero también se le presentó la imagen de su madre, su mirada llena de expectativas, las reglas inquebrantables de la sociedad que no podía eludir. Masa se detuvo en seco. La decisión que debía tomar no era solo suya. Había tantas vidas implicadas, tantas expectativas, tantas obligaciones que cumplir.
En ese momento, alguien la llamó. Era Iván, que se acercaba desde la entrada del jardín. Masha lo vio y su corazón dio un vuelco. Aquel hombre que había logrado penetrar en su alma y que, sin embargo, parecía tan distante, como si todo lo que habían compartido fuera una ilusión. A pesar de todo, su presencia la calmó, como una presencia familiar en medio de la tormenta. Masha, ¿cómo te encuentras?, preguntó Iván con un tono suave, lleno de preocupación. Ella intentó sonreír, pero sabía que no era convincente. Estoy bien, Iván. Solo necesito tiempo para pensar. Iván la miró fijamente, con una mezcla de esperanza y tristeza en los ojos. Sé que las decisiones no son fáciles. Y también sé que esto no depende solo de ti, sino de las circunstancias. Pero quiero que sepas que mis sentimientos por ti no han cambiado. No importa lo que digan los demás, lo que piensen, yo te quiero. Masha bajó la cabeza, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Lo sé, Iván. Y yo te quiero. Pero las reglas del mundo son tan fuertes, tan implacables. Y no puedo desafiarlas. Mi madre tiene razón en muchas cosas. No puedo arriesgar mi futuro por algo tan incierto. Iván dio un paso adelante, tomando suavemente sus manos. ¿Acaso el amor no es lo más importante, Masha? Si no luchamos por lo que sentimos, ¿qué nos queda? ¿Una vida vacía, guiada solo por la razón y la obligación? Yo no quiero una vida así. Las palabras de Iván resonaron en su mente como un eco, pero Masha sabía que no podía ceder completamente. Había demasiados riesgos involucrados. La idea de desobedecer a su madre, de ir en contra de su familia y su estatus, la aterraba. La seguridad de una vida predecible, aunque vacía de pasión, parecía más soportable que la incertidumbre de un amor que no podía ser. Masha, por favor, escúchame, continuó Iván, su voz ahora más urgente. No permitas que el miedo te controle. Si de verdad me amas, si de verdad crees que hay algo entre nosotros, entonces no permitas que este amor se apague. No dejes que el destino lo destruya sin ni siquiera intentarlo. Pero Masha, luchando contra su propio corazón, apartó lentamente sus manos de las de Iván y dio un paso atrás. Lo siento, Iván. Lo siento mucho, pero no puedo. No puedo arriesgar todo lo que he construido. Mi familia, mi futuro, todo eso es lo que tengo. El amor, aunque hermoso, no es suficiente. Iván la miró en silencio, la pena reflejada en su rostro, pero también la comprensión de que ella ya había tomado su decisión. En su mirada se mezclaban la resignación y el amor, como si hubiera entendido, aunque con dolor, que sus caminos no podían unirse. Entiendo, Masha, dijo suavemente. Si esa es tu decisión, la respetaré. Pero nunca olvides lo que compartimos. Nunca olvides lo que sentimos. Masha lo miró por última vez, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. Nunca lo olvidaré, Iván. Nunca. Y así, en un silencio abrumador, Masha se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia la mansión, mientras Iván se quedaba allí, observando su figura alejarse, consciente de que aquello que habían tenido ya no existía más que en los recuerdos. Capítulo 11. La sombra de la despedida. El día siguiente amaneció gris, y las nubes cargadas de lluvia parecían reflejar el estado de ánimo de Masha. La casa, con sus muros de piedra y sus jardines silenciosos, nunca había sido tan fría y distante para ella. A pesar de los intentos de su madre de distraerla con actividades diarias, Masha no podía quitarse de la cabeza lo sucedido con Iván. La imagen de su rostro al despedirse aún la perseguía. La tristeza, sin embargo, no le dio tregua. Como si fuera un peso invisible, se colaba en su pecho y en su mente en cada rincón del día. Aunque intentó concentrarse en las tareas cotidianas, su corazón seguía latiendo por Iván, por lo que había perdido, por lo que había decidido dejar atrás. En medio de esa tormenta interna, Masha se encontró con su madre en el salón principal de la mansión. Su madre, como siempre, estaba ocupada con sus propios pensamientos, organizando la vida que pensaba que Masha debería seguir, y que, en su mente, solo podría ser exitosa si se ajustaba a los cánones sociales. Hoy vamos a ver a los Kozlov. Tienes que vestirte adecuadamente, Masha. Ellos son una familia respetable y te presentarán a un buen partido. Es lo que necesitas. Es lo que te corresponde, dijo su madre con un tono de autoridad que no dejaba espacio para la discusión.
Masa sintió que las palabras le caían sobre los hombros como una carga más. La imagen de Iván y su despedida seguía clara en su mente, pero su madre tenía razón, en el sentido más cruel de la palabra. ¿Qué futuro podría tener ella si no seguía el camino que le marcaban? Sí, madre, respondió Masa, con la voz apagada, como si sus palabras ya no tuvieran el mismo peso. Se levantó lentamente de su silla, sin fuerzas para argumentar. Cuando la hora de la visita llegó, Masa se encontró sentada en el elegante salón de los Kozlov, rodeada de personas que no entendían nada de lo que sentía. Las conversaciones eran triviales, los elogios vacíos, y la atmósfera se llenaba de una opresión que Masa no podía soportar. La vida que había comenzado a imaginar con Iván ahora se le antojaba un sueño lejano e imposible. Durante la visita, Masa intentó comportarse como se esperaba, pero su mente seguía perdida en la misma lucha interna. Cada vez que alguien mencionaba el matrimonio, la riqueza y el prestigio, sentía que se ahogaba. Y por más que trataba de encajar en ese mundo, la distancia entre su alma y todo lo que la rodeaba se hacía cada vez más palpable. Finalmente, la tarde llegó a su fin. Masa se despidió de los Kozlov, y al regresar a su casa, su madre no dejaba de hacer comentarios sobre la importancia de hacer buenas relaciones, de asegurar el futuro de Masa con un buen partido. Su voz, aunque llenaba la casa, era como un eco distante para Masa. Aquella noche, cuando la calma reinó en la mansión, Masa se retiró a su habitación, agotada física y emocionalmente. Se sentó junto a la ventana, mirando el paisaje cubierto por la neblina, y pensó en Iván, en lo que había sido y en lo que podría haber sido. No podía evitar sentir que había hecho lo correcto al seguir el camino que su madre había marcado para ella, pero el vacío que sentía en su corazón le decía lo contrario. Había perdido algo, y ese algo nunca podría recuperarlo. Masa sabía que el amor de Iván había sido sincero, pero también entendía que el mundo en el que vivía no podía permitirle vivir según sus propios deseos. La decisión ya estaba tomada, y a pesar de todo lo que había sentido, no podía darle marcha atrás. La sombra de la despedida de Iván seguía flotando sobre su vida como una amenaza constante. Se recostó en la cama, sintiendo como el cansancio invadía su cuerpo, pero su mente seguía despierta. No podía dejar de pensar en lo que había dejado atrás. Las palabras de Iván seguían retumbando en su mente. No dejes que el destino destruya lo que tenemos. Pero, ¿cómo podía luchar contra algo tan grande como el destino? Masa cerró los ojos, buscando consuelo en el sueño, pero el dolor seguía acechando, como una sombra persistente. Capítulo 12. Un futuro incierto. El amanecer trajo consigo una leve sensación de esperanza para Masa, como si el sol estuviera tratando de disipar la tristeza que aún pesaba sobre ella. Sin embargo, la niebla interna que la rodeaba no se disipaba con facilidad. Las horas del día pasaban lentamente, una tras otra, llenas de eventos que la distanciaban más y más de la vida que había imaginado. Aunque trataba de aferrarse a lo que quedaba de su antigua vida, cada día parecía una repetición de los anteriores, vacíos y sin sentido. A pesar de su esfuerzo por ajustarse a la rutina que le imponía su madre, Masa comenzó a sentirse cada vez más atrapada en una vida que no elegía. Los paseos por el jardín, las conversaciones frías y formales con pretendientes que no la entendían, las visitas a familias de la alta sociedad, todo se sentía como una farsa. La única verdad que seguía viva en ella era la imagen de Iván, un amor que parecía haberse desvanecido en el aire. Ese día, mientras Masa paseaba por el jardín, se encontró con su madre, quien le habló de la nueva propuesta matrimonial que había llegado, un joven noble con una familia respetable. Masa no pudo evitar escuchar, pero la conversación se le escapó como agua entre los dedos. La voz de su madre era clara, fuerte, llena de expectativas, pero Masa no podía concentrarse en sus palabras. La sola idea de ser empujada hacia un futuro que no deseaba la ahogaba. De repente, se interrumpió a sí misma y se quedó mirando el horizonte, buscando algo que no podía encontrar en la mirada distante de su madre. En ese momento, un sentimiento de rebelión empezó a crecer en su interior. Sabía que no podía seguir viviendo bajo las normas que le imponían, no podía casarse por conveniencia, ni seguir el camino trazado para ella sin al menos tratar de escapar de lo que se le había impuesto. El pensamiento de Iván se le apareció nuevamente en la mente, como una imagen fresca y vibrante. Recordó cómo, en sus brazos, había sentido una libertad que no experimentaba en ningún otro lugar. Pensó en su sonrisa, en sus palabras llenas de promesas y sueños compartidos. Iván no la había visto como una mera posición social,
sino como una mujer con sentimientos, pensamientos y aspiraciones propias. Y, por un breve momento, esa fue la mayor verdad que había conocido. No podía ignorar más esa parte de ella misma. El amor por Iván, su deseo de ser libre y auténtica, no podían desaparecer. A lo lejos, en sus pensamientos, vio de nuevo la posibilidad de un amor verdadero y pleno, pero también comprendió que tal amor solo podía existir si ella tomaba las riendas de su destino. Necesitaba elegir. Necesitaba actuar. Esa noche, Masha tomó una decisión. Mientras su madre dormía profundamente, Masha se levantó de la cama y, con determinación, comenzó a empacar algunas de sus pertenencias más preciadas. Cartas, recuerdos, objetos que le pertenecían, esos que la conectaban con su verdadera esencia. No sabía qué le depararía el futuro, pero sentía que ya no podía seguir viviendo en la mentira. Casi sin hacer ruido, salió de la mansión y caminó por el jardín en la oscuridad. El aire fresco de la noche la acarició, y por un momento, se sintió más viva que nunca. Sabía que su vida ya no sería la misma, pero sentía una claridad extraña en su interior. Había dado el primer paso hacia la libertad. El futuro que temía ahora le parecía incierto, pero, por primera vez en mucho tiempo, Masha sentía que estaba tomando control de su vida. No sabía si encontraría a Iván o si la vida la llevaría por otro camino, pero lo que sí sabía era que no podía seguir permitiendo que los demás decidieran por ella. Cuando llegó al final del jardín, se detuvo y miró la casa por última vez. Todo lo que había conocido quedaba atrás, y con esa mirada, Masha cerró un ciclo. Había decidido seguir su propio camino, sin importar las consecuencias. Gracias por escuchar este capítulo de Después del baile de León Tolstoy. Si te ha gustado la historia y quieres seguir disfrutando de más contenido como este, no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones. Tu apoyo es esencial para seguir creando más audiolibros. Nos vemos en el próximo capítulo.